Quisiera invitarle a que abra la escritura, por favor, en el Salmo 119, Salmo 119, versículo 75. Salmo 119, versículo 75. Antes de comenzar, ¿sí se saludaron ahorita? ¿Sí? ¿Sí se tuvieron un tiempo para saludarse? Bien. Es difícil saludarse, ¿no? Ahorita obviamente no podemos, pero bueno, al menos tener el tiempo para saludar al que está a nuestro lado, ¿no? Buenos días, no te había saludado. ¿Cómo están? ¿Bien? Buenos días, qué bueno verlos a todos. En verdad, es un deleite poder estar aquí y verlos. Y bueno, quisiéramos comenzar esta reunión con este salmo, el Salmo 119, versículo 75. El salmista dice: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Bien, esta mañana continuamos con nuestra serie de los atributos de Dios y me he sentido obligado, iglesia, a seguir hablando de la fidelidad de Dios. Cuando digo que me he sentido obligado, no es que alguien me esté poniendo una pistola, ¿no? Que alguien me esté obligando, ¿no? Es que me he visto forzado a hacerlo debido al concepto, muchas veces erróneo o preconcebido acerca de la fidelidad de nuestro Dios, acerca del concepto que muchas veces, un concepto nuevamente preconcebido, que podemos estar teniendo acerca de la fidelidad de Dios. Entonces, he visto necesario al menos ocuparnos un tema más para hablar al respecto. En este salmo que acabamos de leer, podemos ver cómo el salmista, ¿sí?, o el autor del mismo, él exalta, pone en alto, ¿no?, en grado alto, ¿no?, supremo, la justicia de Dios. Él dice: conozco que tus juicios son justos. Esto nos habla de una relación cercana, ¿sí? Una relación que él tenía cercana con Dios y un conocimiento de quién es Dios. Usted no ha venido esta mañana a conocer al grupo de alabanza, no ha venido a conocer acerca del pastor, no ha venido a conocer acerca de los ujieres. Usted ha venido a conocer a Dios. Amén. A esto hemos venido. Yo también a eso he venido. A mí me toca dar la prédica, pero yo quiero conocer más de Dios. Yo quiero conocerle más, ¿sí? Esto es una proclamación del salmista. Él decía: conozco que tus juicios son justos, ¿sí? Para conocerlo a Él, bueno, yo debo pedirle que Él se revele a mí, que Él me muestre más de quién es Él, ¿sí? Que Él me muestre más de su carácter, ¿sí? Y que bueno, podamos conocer por qué el salmista manifestó esta confianza en la fidelidad de Dios al afligirlo. ¿Se da cuenta? Dije, o sea, conozco, ¿no? O sea, conforme a tu fidelidad, tú me afligiste, ¿sí? Vamos a orar juntos, ¿le parece? Señor, te damos gracias esta mañana. Queremos pedir tu presencia, Señor. Lo hemos pedido, Señor. Rogamos que tú hables, Señor, que esta mañana, Señor, la única persona exaltada en este púlpito, Señor, seas tú, Padre. Que la única persona que sea puesta en alta entre nuestras filas sea tu Hijo Jesucristo. Que esta mañana podamos conocer más de tu fidelidad, más de tu carácter como Padre, y que, bueno, podamos, Señor, desarrollarnos o crecer acorde a la relación que tú nos vas dando, la relación que tú vas alimentando, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, revélate a las mentes, a los corazones. Dame gracias, Señor. Por favor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de comenzar quiero dar el título del tema, porque muchas veces me olvido que Zain es el que siempre me recuerda. El tema de esta prédica es la número 18, si usted lo anota, y la he titulado: Dios es nuestro Padre fiel. Dios es nuestro Padre fiel. Ahora, quizá alguna de las cosas que yo les diga esta mañana, quizá choquen adentro, ¿no? Quizá causen algún conflicto, ¿no? Aquí adentro y aquí arriba. Es muy probable, ¿sí?
Ya que muchas veces tenemos un criterio o una visión distorsionada, del rol de Dios como nuestro Padre, el rol que Él lleva a cabo como nuestro Padre. Si ustedes recuerdan, mis amados, en la reunión anterior, yo les preguntaba, como suelo hacerlo, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Sí? Es una pregunta que regularmente se arroja desde aquí. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y aunque el domingo pasado, hace 8 días, no pudimos concluir con el tema en sí, ¿no? Ya que faltaba este otro aspecto que quise y quiero mencionarles, mi punto es de suma importancia cuando se hace esta pregunta. ¿Sí? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Sí? Ya que nosotros debemos tener una seguridad clara de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Tenemos que tener una seguridad muy clara de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Por medio de Jesucristo nosotros hemos sido adoptados en la familia de Dios y ahora tenemos a Dios como nuestro Padre. Amén. Tenemos a Dios como nuestro Padre, perdón. Antes no lo era, pero ahora lo es. ¿Sí? Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros entramos en esta nueva relación con Dios como Padre. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, yo creo en el Evangelio, pongo mi confianza en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y yo sé que mis pecados han sido perdonados por su gracia, ¿sí? Por su misericordia. Su justicia ahora me ha sido dada, ¿sí? Y ahora a mí me has dado una herencia que yo no puedo contar, es incontable. Es tan grande como el cielo, ¿sí? Porque además de todo este paquete, si me permite así ponerlo, ¿sí? Ahora yo tengo un Padre que me ama. En un solo momento mi vida cambió. En un solo momento fui transformado. No sabemos cómo sucedió. Quizá podemos explicarlo teológicamente, quizá podemos tener unos versículos, podemos trazar, ¿no? Explicar nuestra nueva posición en Cristo, pero verdaderamente y llanamente no podemos explicar cómo es que yo fui en un momento salvado. ¿Qué pasó aquí adentro? ¿Cómo me transformó? ¿Cómo puedo explicarlo? ¿Sí? ¿Cómo fui injertado en la familia de Dios? Y ahora en un momento yo tengo un Padre. Yo tengo un Padre. Si ustedes como yo no tuve la experiencia de crecer con un padre, ¿no? Lo tuve, pero no logré convivir y crecer con él como quizás muchos de ustedes lo hicieron. Años después, él vino al Señor, ¿sí? Mi padre vino al Señor y bueno, pudimos tanto él como yo compartir un mismo Padre, ¿no? Precioso esto, ¿sí? Por medio de la obra de Cristo en favor nuestro. Pero el punto es de que no existió un elemento en mi niñez o en mi juventud de este concepto de padre. Por lo que el hecho de que de repente, yo haya recibido a Dios como mi Padre, pues fue un shock en mi vida. Y aún lo sigue siendo. Aún lo sigue siendo. Porque Él se sigue revelando a mí como Padre en una manera mayor y seguramente también lo hace contigo. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿verdad? Él lo hace así. Y yo digo, seguramente lo hace porque es seguro, esa es su voluntad. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo te dijera que Él quiere revelarse aún en una manera mayor a tu vida como tu Padre fiel? ¿Qué dirías? Ahora, es posible de que algunos, ¿no? Que de los que están aquí me digan, bueno, pastor, eso ya lo sé. Dígame algo nuevo, hábleme del Apocalipsis, hábleme de la vacuna, ¿no? Y yo quisiera invitarte en amor a que puedas reconocer la tendencia natural que tenemos a olvidar. ¿Sí o no? Tenemos una tendencia natural a olvidar las cosas. Tendemos a olvidar. De por sí vamos creciendo y se nos olvidan más las cosas, ¿sí o no? El otro día entré a mi oficina y una vez que estaba ahí, ya no me acordé para qué había entrado. Y me acordé de esto, ¿no? Cómo tendemos a olvidar cosas en cortito, pero también olvidamos cosas que una vez nos fueron dadas, ¿sí? Cosas que alguna vez nos fueron muy claras.
Y de repente pasó algo, algo sucedió. ¿Cuántos saben que que cosas pasan? Cosas suceden, ¿sí? En ese camino. Y olvidamos, ¿sí? Nos llevan a olvidar asuntos tan importantes como este y tendemos a olvidar este elemento tan esencial, que tenemos un Padre fiel, ¿sí? No me refiero a tener un concepto meramente mental de que yo tengo un Padre, o sea, en la mente, sino bien aterrizado en el corazón. Yo tengo un Padre, yo tengo un Padre, ¿sí? Un Padre fiel, un Padre que siempre cumple lo que promete. Tengo un Padre que no cambia de parecer, ¿sí? Tenemos un Padre que siempre cumple lo que dice. Cada palabra que nuestro Padre dice se cumple, siempre, ¿sí? Josué en su primer discurso, cuando él se despide en el primer discurso de despedida a los líderes de Israel, allá en Josué 23:14, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Él ya está a punto de morir, él ya tiene una edad avanzada, y él les dice: dentro de poco moriré, ¿no? Y está muy ligado a lo que estaba hablando ahorita José Luis, que nos estaba ministrando, ¿no? Dentro de poco moriré, seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo, ¿sí? Les dice: en lo profundo del corazón ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido, ni una sola ha fallado, ¿sí? Dios iba a seguir cumpliendo su promesa, Dios iba a seguir arrojando a esas naciones paganas, lo iba a seguir haciendo, pero el pueblo tenía responsabilidad. Responsabilidad, ¿sí? ¿De qué? De obedecer la ley de Dios, de no mezclarse en matrimonio con otras naciones paganas. Tenían la responsabilidad de alejarse de la idolatría. Tenían la responsabilidad de no practicar, valga la redundancia, esas prácticas paganas, de no ejercer, de no llevar a cabo esas prácticas paganas. ¿Sí? Dios continuaría siendo fiel, Dios seguiría llevando a cabo sus promesas, pero si ellos traspasaban el pacto, como dice el versículo 16 ahí mismo, y se volvían a la idolatría, Dios también sería fiel en llevar a cabo sus juicios, ¿sí? Haciéndoles perecer. Como vimos el domingo pasado, Dios es siempre fiel, tanto en llevar a cabo sus promesas. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 7:9? Que decía: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. El Dios fiel, el Dios fiel, ¿sí? Que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. Fíjese qué Dios tenemos, hasta 1000 generaciones. Cuando tú te mueras, Él va a seguir siendo fiel. Cuando yo me muera también, Él va a seguir siendo fiel, ¿sí? Su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Así que Él iba a ser fiel en llevar a cabo sus promesas, pero Él también sería fiel en llevar a cabo sus juicios, trayendo juicios sobre ellos, ¿sí? Y para esto me permito leer los versículos 15 y 16 en la Nueva Traducción Viviente, de ahí mismo de Josué 23. Pero así como el Señor su Dios les ha dado las buenas cosas que prometió, también traerá calamidad sobre ustedes si le desobedecen. Los destruirá hasta eliminarlos por completo de esta buena tierra que les ha dado. Si rompen el pacto del Señor su Dios al adorar y al servir otros dioses, su enojo arderá contra ustedes. ¿Se da cuenta de esa parte volitiva, esa parte de la voluntad, donde el hombre decide voluntariamente de rechazo? Voluntariamente. Dice: y pronto desaparecerán de la buena tierra que Él les ha dado. Solo en orden de traer un poquito a memoria el tema de la fidelidad de Dios, nosotros tenemos que reconocer y saber y tener muy a la mano que la fidelidad de Dios es una cualidad gloriosa de la naturaleza de nuestro Dios. Es una de las gloriosas perfecciones de Dios, ¿sí? En la cual básicamente podríamos decir que Él hace honor a su palabra. Ese es tu Dios. Es un Dios que cumple sus palabras, hace honor a su palabra, la cumple. El escritor de Hebreos nos recuerda: fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Vamos a entrar ahora sí en tema, pero yo quisiera remarcar este aspecto dentro de la infinita fidelidad de Dios, ¿sí? Y es que no hay nada ni nadie que pueda hacer cambiar de parecer a Dios. No hay nada. Nada lo puede hacer cambiar su fidelidad. Nada externo, ninguna fuerza externa le hace a Él cambiar de opinión. A usted le pueden de alguna manera decir algo, ¿no?
o mencionarle algo que quizá le dé otro panorama y usted puede cambiar su mente, ¿sí o no? Puede cambiar su forma de pensar y está bien, o sea, mientras algo bueno está bien, ¿no? Usted tiene esa facultad de cambiar su mente, ¿sí? Con esto no estamos diciendo que Dios no tenga todo el poder, ¿no? Pero es decir, no hay nada externo a Él que lo haga cambiar su mente. No hay nada externo a Él que lo haga cambiar su opinión. Nada. ¿Sí? Nadie puede influenciarlo en lo que Él ha dicho. Dios no puede dejar de ser quien es. Él es fiel a su palabra. Él permanece fiel, no cambia en lo que dice. Hoy no te dice una cosa y mañana te va a decir otra. ¿Sí? Un claro ejemplo de la fidelidad de Dios, mis amados, y en cómo Él siempre cumple sus palabras, se encuentra en Génesis 8. ¿Sí? Ustedes se acuerdan, Dios había permitido el diluvio, ¿no? Había permitido el diluvio sobre la tierra. ¿Por qué lo hizo? Porque el hombre se estaba portando muy bien, estaba obedeciendo su ley, estaba siguiendo su ley. No, estaba haciendo lo malo, ¿sí? Debido a la maldad del hombre, Dios trajo el diluvio. ¿Y salvó a cuántas personas? A todos. ¿A todos? Como se predica hoy que todos van a ser salvos. ¿A cuántos salvó, iglesia? A 8 personas. Fíjese cuán valiosa es la salvación que tenemos, iglesia. 8 personas, Set, Cam, Jafet, Noé y la esposa de cada uno de ellos. 8 personas, nada más, nada más. Van a ser muchos los que se van a salvar. Nos vamos a gozar con millones. Pero cuando comparas esa cantidad de creyentes en referencia a toda la multitud de personas que van a ir al infierno, es para que nosotros valoremos la salvación que se nos ha dado. La valoremos. ¿Sí? Ellos creyeron en el juicio. Dios cumplió el juicio que había prometido. ¿Sí? Y posterior a esto, bueno, ¿qué pasó? Las aguas se secaron, todo volvió a su lugar. Entonces ellos salen del arca y preparan un lugar de adoración. Esa debería de ser la evidencia de todo creyente, ¿no? Salvado por Dios y el domingo ni me hables mientras estoy en la alabanza. Yo vengo a adorar a este Dios que me ha salvado, ¿no? Vengo a adorarte. Si los otros no llegan puntuales, yo voy a llegar puntual. Y si no llego puntual, me voy a esforzar por llegar puntual el siguiente domingo. ¿Pero por qué? Porque mi compromiso es con Dios, ¿me entiendes? Es importante, iglesia. ¿Sí? Ellos salen de esta arca, ¿no? Que habían construido, este barco inmenso. Adoran a Dios en respuesta a que Dios los había salvado. Y ahí en Génesis 8:20, dice que edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón. Escucha lo que Dios dijo. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega y el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. La Nueva Traducción Viviente dice, mientras la tierra permanezca, habrá cultivos, cosechas, frío, calor, verano, invierno, día y noche. Qué tremendo, ¿no? 2021 y seguimos viendo su fidelidad. ¿Sí? Podríamos hablar mucho al respecto, podríamos hablar mucho acerca del pacto de Dios, cómo Él estableció un arco, ¿no? En el cielo, recordando su fidelidad, como un recordatorio de su fidelidad. No porque Él se fuera a olvidar, sino para que el hombre viera que tenemos un Dios fiel. ¿Sí? Que no iba a destruir de nuevo la tierra. Así que usted no ande prestando atención a todo lo que anda viendo en internet. ¿Sí? Que va a caer un asteroide, cualquier de esas cosas. Vaya a la palabra. Vaya a la palabra. Mientras la tierra permanezca, nada va a cambiar. ¿Sí? No va a cesar la cementera. No va a seguir habiendo estos elementos. ¿Sí? Se dicen una serie de cosas en internet que no tienen nada que ver con lo que Dios dice. Vaya usted a ver qué dice Dios, cómo Él cumple su palabra. Y el punto es este, ¿no? Que Él prometió que mientras la tierra estuviera habría frío y tampoco iba a acabar el calor. Tampoco se va a acabar el calor aquí en Los Cabos. Muy pronto el Señor le va a recordar su fidelidad. Muy pronto. ¿Sí? No, pero no le da gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias porque puedo sentir, ¿no? El calor. A veces mucho. Pero todo gracias, ¿no?
Ahora sí, solo para entrar en materia, el conocimiento que yo tenga acerca de Dios y de sus atributos o no tenga, tendrá un claro impacto en la forma que yo me relaciono con este maravilloso Dios. Dicho de otra manera, el entendimiento o las ideas que yo conciba, tenga o posea o no posea de Dios y de sus perfecciones se van a ver directamente relacionados en la adoración que yo le rinda a Él o no. Ya, para aterrizarlo, nuestra adoración aquí los domingos es una imagen o representa cuál es el conocimiento que yo tengo de Dios. Creo que, híjole, no voy a gastar mucho, no voy a invertir mucho tiempo en esto, ¿no? Pero me acuerdo que en Monterrey siempre había un hermano, ¿no? A los que me escuchan por ahí, espero que no. Pero siempre un hermano que estaba así, ¿no? Siempre estaba así. Y dices, bueno, o sea, ok, yo entiendo que su corazón está adorando, pero quiere que lo adoremos con todo, ¿no? Él es digno, Él es digno. No estoy estableciendo ninguna posición para que si usted alaba, se tira al piso, haga lo que sea, pero alabe a Dios, adore a Dios, ¿ok? Esto quizá, este ejemplo que le voy a dar pueda representar de alguna manera lo que quiero decir. No sé cuántos de ustedes hicieron en la escuela aquel ejercicio donde usted ponía un lápiz en un vaso de agua. Un lápiz amarillo, lápiz, vaso, ¿sí? Un lápiz, ponía un lápiz en un vaso de agua ¿y qué pasaba? Se veía como torcido, ¿no? El lápiz, ¿no? A ese fenómeno se le conoce como la refracción de la luz. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Los rayos luminosos avanzan una trayección de línea recta, pero cuando se encuentran con otro elemento o cambia su trayectoria entre un método y otro, bueno, se da ese fenómeno de la refracción de la luz. ¿Ok? Y si tú ves el lápiz, podrías asegurar que ese lápiz está torcido, ¿sí o no? Yo le aseguro que ese lápiz está torcido. Ahora, ¿ese lápiz está torcido? No, no está torcido, ¿sí? El lápiz está perfectamente íntegro, está derecho. ¿Sí? Pienso que de alguna manera nosotros podemos estar viendo a Dios de una forma que Él no es, o como le mencionaba, tener una idea preconcebida, distorsionada y torcida, como ese lápiz, que yo puedo pensar que está torcido, de quién es Dios, de lo que es Dios. ¿Sí? O sea, no el lápiz, sino mi idea está torcida. Mi idea está torcida. ¿Sí? Y eso se debe a que la luz que tenemos, como que la combinamos de un medio, quizás sí medio bíblico, ¿sí? Pero como que brinca a otro medio, y este otro medio podría ser un plano emocional, ¿no? Muchas veces carnal, ¿sí? Basado en lo que el mundo dice de un Dios que no conoce. ¿Cómo me puede estar a mí enseñando Hollywood o quién es Dios? ¿Será que Hollywood puede enseñar a un hijo de Dios cómo es el Padre? Jamás, ¿sí? Por eso es que de repente te presentan un Dios que es solamente Dios de gracia, ¿no? ¿Y Dios es un Dios de gracia, sí o no, iglesia? Vaya que lo es. Es un Dios de gracia. Pero también es un Dios justo. Y es un Dios misericordioso. Y es un Dios sabio. Es un Dios que tiene ira. ¿Sí? Un Dios santo. Así como todos sus demás atributos. Citando una vez más al salmista, él dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Fíjate, yo conozco que tus juicios son justos. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Y usted quizás se pregunte, bueno, ¿a dónde me lleva esto? ¿Cómo aterrizo esto? ¿Dónde me lleva? Bueno, el salmista nos está diciendo qué fue lo que lo llevó a dar tal declaración. Fue el conocimiento de quién es Dios, un Dios justo, un Dios fiel, pero que también conforme a esta misma fidelidad lo afligió. El salmista quizá pudo ver con ojos humanos, pudo haber pensado, ¿no?, en la disciplina como algo muy severo, como nos puede estar pasando a cualquiera de nosotros. ¿Sí? Al decir ojos humanos me refiero a la vista natural, como a veces vemos de una manera nada más natural, ¿no? No de una manera espiritual. Podemos estar viendo de una manera distorsionada. Podemos estar haciendo uso de nuestros ojos de una manera natural y estar entendiendo que Dios no me está amando al afligirme.
Aquí se empieza a poner tensa la cosa, que Dios no me está amando al afligirme. Nosotros recordemos quién es el salmista. ¿Quién es el salmista? ¿De quién se está hablando? ¿Sí? Recordemos la dura disciplina por la que atravesó David. ¿Sí? Esto fue producto de haber tenido una relación ilícita con Betsabé. ¿Sí? Fue producto de haber puesto a Urías Eteo frente a la batalla para que lo mataran. ¿Sí? ¿Qué pasó? Dios tomó su hijo. Dios tomó su hijo. Él murió. Quizá ver la idea como de un Dios disciplinando a nosotros como hijos puede ser que lo estemos viendo como algo torcido, ¿sí? Algo diferente al concepto que yo ya había preconcebido en mi mente, ¿sí? Y esto, ¿por qué pasa? ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede esto? Bueno, primer punto, porque estamos en una sociedad que no disciplina a sus hijos. ¿Sí o no? Vivimos en una sociedad que no disciplina a sus hijos, no conoce lo que es disciplina a los hijos. ¿Sí? Ya con eso. La iglesia es ciertamente y duramente influenciada por la sociedad. Los padres hoy en día no disciplinan a sus hijos. Incluso como que les aplauden sus groserías, ¿sí o no? Y tienes ahí una infinidad de videos y de TikToks y de burrada y media, donde tienes niños hablando, diciendo groserías y hablando mal. Y los papás ahí poniéndolos como si estuvieran, ay, ¿no? Hay niños con faltas de respeto. Y luego, ¿qué pasa? Te encuentras con gente de 30, 40 años o más grandes haciendo berrinches de este tamaño, ¿sí o no? Y dices, no puede ser, no puede ser. Pero eso lo que te deja ver es la falta de amor en padres, la falta de interés en padres. Y esto muchas veces es el resultado de generaciones que, escuche, en vez de amar y en vez de disciplinar a sus hijos, los dejan hacer lo que quieren. ¿Ustedes de esos padres? Yo espero que no seamos de esos padres. Proverbios 13:24 en la Nueva Traducción Viviente dice, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. No digamos que les amamos y no les disciplinamos. No podemos decir eso. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarnos. ¿Sí? Para disciplinarlos, perdón. Escuche, la fidelidad de Dios, mis amados, no es visible únicamente cuando Dios nos da un par de chanclas, como decía el pastor Raúl. ¿Sí? Como nos ha enseñado, ¿no? O sea, no podemos decir que Dios es fiel porque me compró estas chanclas. No, Dios es bueno, vamos a estar hablando de la bondad de Dios. Pero no podemos nada más encajonar a porque Dios me da esto, ya por esto Dios es fiel nada más. Él es igualmente fiel al disciplinarnos. ¿Lo crees? ¿Te estás durmiendo? ¿Usted puede creer que Dios es fiel al darnos alegría como al afligirnos? ¿Usted cree que Dios es fiel al llenarnos de su paz y su amor? Amén. Ahora, ¿usted cree que Dios es fiel al darnos la varita y reprendernos? Muchos podemos decir amén y está bien, pero dentro de nosotros apretamos el estómago. ¿No? Y está bien, también está bien, ¿sí? A nadie le gusta que le den la vara, a nadie le gusta pasar por el dolor, a nadie le gusta cuando es afligido. ¿Por qué? Porque duele. Se pasa por momentos donde puedes no estar viendo que Dios te ama, ¿sí? Pero Dios quiere que sepamos que esto es parte de su amor. La aflicción es parte de su amor. Él nunca hace nada para lastimarnos, ¿sí? El dolor que Él produce y que permite es para nuestro bien. Nunca nos va a permitir que pasemos por algo difícil, por algo doloroso,
sin un propósito. Nunca. Todos hemos pasado por cosas duras, amén. ¿Sí? No, es que lo que yo pasé no se lo deseo a nadie, ¿no? O sea, lo que algo es difícil para una persona, para otra persona quizá no tanto, y para otra persona otra cosa que para ti no es tanto, para esa persona es muy difícil. Somos muy diferentes, muy diferentes. El Salmo 23 que todos conocemos dice Jehová es mi pastor, y luego dice que nada me faltará. ¿Sí? Bueno, en su provisión Él es fiel también en darnos estos momentos duros. Tampoco van a faltar. ¿Sí? Esos momentos de dolor, esos momentos de disciplina, de aflicción. Fíjese, Samuel Pérez Millos, que es un hombre al cual humanamente, ¿no? y obviamente ministerialmente, ¿no? Admiramos los predicadores, y yo le invito a que pueda buscar de él ahí en internet. Dice algo que llamó mucho mi atención. Pero él comenta que cuando un bebé nace, lo primero que hace al nacer, ¿qué es? Llorar, ¿no? Llorar. Derramar lágrimas al entrar al mundo. Y al morir, una persona regularmente lo que hace es derramar una lágrima, ¿no? Es derramar una lágrima. ¿Sí? Una lágrima corre por su mejilla. Pero él dice que entre este momento del nacimiento y de la muerte hay todo un valle de lágrimas. Hay todo un valle de lágrimas, ¿sí? Que todos recorremos. Pero en todo ese valle nosotros podemos ver la fidelidad de un Dios que me ama. Un Dios que nos ama. Podemos ver un Dios fiel que nos sostiene, ¿sí? Llevándonos a través de ese camino. Él prometió nunca dejarnos ni abandonarnos. Amén. Él es fiel. Él es fiel a su promesa. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, estamos en un cuerpo no glorificado, iglesia. Nuestro cuerpo no ha sido glorificado aún, ¿sí? Un cuerpo que tiene inclinaciones, tiene tendencias, tiene limitaciones, ¿sí? Tiene una terrible y soberbia inclinación a hacer siempre lo malo. Ciertamente soy una nueva criatura, ¿no? Eso nos dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios me ha hecho nuevo, una nueva criatura. Pero tengo una tendencia a pecar. El apóstol Pablo describe en Romanos 7, si usted recuerda, como esa agonía bajo la cual él estaba pasando, y todo creyente con él, ¿sí? Donde no queremos hacer lo que hacemos y hacemos lo que no queremos hacer. ¿Sí lo dije bien? Así es, ¿no? Nuestro hombre interior, esta nueva criatura creada en Cristo Jesús, quiere hacer lo correcto, ¿sí o no? Yo quiero ser fiel y quiero buscar más de la palabra y, Señor, derriba mis argumentos, ¿no? Cámbiame, transfórmame, hazme más como tú, ¿no? ¿Sí o no? O sea, sí lo cantamos sí, legítimamente, pero muchas veces ya en la práctica no sucede. Y esto es muchas veces, más bien todas las veces, debido a esa inclinación que tenemos, ¿sí? Pero también el apóstol Pablo, ¿sí?, reconoce, ¿no? Como, o sea, está ese pecado, no practicamos el pecado. Si alguien practica el pecado, es posible que no sea nacido de nuevo, ¿sí? Pero incurrimos en pecado, ¿sí? Y es como si Pablo pudiese, como en un eco de todos nosotros, como gritar junto con nosotros, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después, inmediatamente responde el apóstol, ¿no? Y dice, gracias a Dios por Jesucristo. Pero gracias a Dios por Cristo. ¿Por qué? Porque Él lo iba a rescatar, Él nos va a rescatar, Él va a volver pronto y nos liberará de esta inclinación, ¿sí? Él ya pagó en la cruz con su sangre, amén. Él ya pagó, eso está hecho. Pero un día Él volverá, Él nos llevará con Él.
Vamos a tener un cuerpo nuevo. Imagínese usted lo que va a hacer esto. Esas tentaciones por las que ahorita estás pasando, ¿sí? Que muchas veces son agonizantes, ¿no? ¿Sí o no? O sea, de todo ámbito, en todo ámbito, ¿sí? Ya no van a estar más, nunca más. Imagínese lo que va a hacer eso. Imagínese, nunca más. Ninguna distorsión de Dios, lo vamos a ver tal y como Él es. Ya no vamos a tener más conflictos en nuestras mentes, una mente dividida entre que estoy escuchando al pastor y estoy pensando en los frijoles, ¿no? Ya no va a pasar, en aquel entonces ya no va a pasar, en querer hacer lo bueno y no hacerlo. Este camino en la tierra es árido, seco, ¿no? Como mi garganta. Vivimos en un mundo caído. Estamos todo el tiempo siendo bombardeados por el mundo, todo el tiempo siendo bombardeados por lo que el mundo y Satanás quiere vendernos. Y también tenemos una carne que ayuda muy poco, para no decir nada. ¿Sí? Queremos guardarnos en santidad, ¿sí o no? Pero pecamos. ¿O nada más yo peco? Todos pecamos, ser honestos, pecamos. ¿Sí? No practicamos el pecado, pero pecamos. ¿Sí? Dicen que la batalla más dura se lleva a cabo unos centímetros arriba del cuello, ¿no? En la mente. Es en nuestra mente donde se pelean las batallas más feroces. ¿Sí? Y solamente Dios puede ayudarnos a pelear, defendernos y por medio de su palabra guiarnos. Él nunca nos ha dejado, ni nos dejará. ¿Puedes creerlo? Nunca. Ahora sígame, por favor. Él prometió nunca dejarnos ni abandonarnos, ¿no? Pero quizá la mejor pregunta que podemos hacernos es, ¿puedo yo ver su fidelidad al no dejarme en mi pecado y disciplinarme para alejarme de él? ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Puedo ver su fidelidad al no dejarme o abandonarme en mi pecado y disciplinarme para alejarme de él? O sea, del pecado, alejarme del pecado. Ahora, por otra parte, no siempre vemos o no siempre que vemos que hay una disciplina por parte de Dios en alguien, significa que esta persona ha pecado, porque si o no tenemos esa tendencia, ¿sí o no? Se cayó, seguro anda en pecado. Digo, por dar un ejemplo, para que no suene tan fuerte, pero a veces así somos bien así, así somos. ¿Sí? Vemos algo en alguien, alguna disciplina de parte de Dios o algo que sucedió, ¿sí? Y ya pensamos de volar, está en pecado. Eso está mal. Eso es algo que tiene que quitarse, ¿no? Inmediatamente lo relacionamos de esta manera. En Juan 9, no vaya para allá, pero si ustedes recuerdan, había un hombre ciego con el cual Jesús se encuentra de camino, ¿sí? Dice que sus discípulos enseguida, en cuanto vieron al hombre ciego, hicieron sus conjeturas, ¿no? En 9:2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea, ellos de volada hicieron sus matemáticas. ¿Está ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús le responde, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. En el Antiguo Testamento, a los fariseos se les tenía considerados como personas que seguramente vivían en una vida bien santa, porque tenían bienes, porque les iba bien. Y decían, no, pues seguramente está viviendo una vida bien santa. No. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, dice, ¿no? ¿Es así? O sea, o predicadores de la prosperidad que hoy es a los únicos que les va bien a ellos, ¿no? Y gente engañada que los ve ahí y dice, no, pues que seguramente está en lo correcto, seguramente vive una vida santa. ¿Por qué? ¿Porque tiene dinero? O sea, digo, por un ejemplo, ¿no? Nada más. Son hombres que hablan de riquezas y los ves y no les falta nada, solamente Dios. ¿Sí? No es el resultado de vivir una vida santa el hecho de que una persona tenga bienes materiales, ¿sí?
Yo conozco gente que tiene mucho dinero, y sus vidas son decadentes, decadentes, ¿sí? No les estoy juzgando a ellos, pero puedo ver que acorde a lo que Dios quiere para el ser humano, no tiene nada que ver su forma de vida con lo que Dios quiere, ¿sí? Y he visto también gente que sufre y pasa por cosas difíciles y son personas piadosas que aman al Señor. Con todo ese dinero que estas personas ricas tienen, nunca podrían comprar un minuto de la paz que tienen estas personas pobres, piadosas en su corazón. Jamás, jamás. No pueden comprar un minuto de paz que este hermano tiene en su corazón. Jamás. ¿Sí? Así que, ¿cómo ve Dios la disciplina de sus hijos? ¿Cómo ve Dios la disciplina de sus hijos? Quisiera regresar un pasito nada más. Esa paz que puede tener este hermano, ¿sí? No es porque todo le esté yendo bien, ¿no? Porque estamos hablando de que le va mal, ¿no? Humanamente hablando, ¿no? En lo que podemos ver, ¿no? O lo que el mundo determina que le va mal. ¿Por qué es que esta persona tiene paz en su corazón? ¿Por qué? Ha sido salvado del infierno, ¿no? Ha sido salvado del infierno. Así que, entonces, ¿cómo ve Dios la disciplina de sus hijos? ¿Cómo la ve Dios? ¿Será que Dios considera la disciplina a sus hijos como parte de su fidelidad? ¿Usted qué piensa? Ahora sí, quisiera que vayamos a una porción de la Escritura. Hebreos 12, por favor. Hebreos 12. ¿Sí? Eso nos habla mucho de la fidelidad de Dios. Esta porción nos habla mucho de la fidelidad de nuestro Dios. Es un texto conocido que todos ubicamos muy bien, pero me gustaría que recordáramos algunas cosas. Porque como decíamos, tendemos a olvidar, ¿sí? Tendemos a perder de vista lo que Dios nos enseñó camino atrás, años atrás, ¿sí? Vamos a leer de corrido, y después vamos a ver algunos puntos, pero solo para ver lo que estaba sucediendo aquí, iglesia. El contexto del cual nos habla es de creyentes a los cuales se está dirigiendo el autor, ¿sí? No sabemos quién es el autor, no vamos a ir por ahí ahorita, ¿sí? Pero ellos habían salido de una vida ritualista, ¿sí? Habían salido de una vida ritualista para volverse a Cristo, de quien Él les habla inmediatamente, ¿sí? Él les había hablado en el capítulo 11, para aquellos que estuvieron escuchando la serie de Hebreos que dio el pastor Raúl 2 veces ya. Él les habla en el capítulo 11 de aquellos testigos de la fe, ¿sí? ¿Recuerdan aquella lista de héroes? Está intensa, ¿no? Son héroes de la fe, ¿sí? Que habían puesto muy alta, ¿no? La vara, ¿no? El estándar de un verdadero creyente, ¿no? De cómo ellos por la fe hicieron proezas, ¿sí? Dan un testimonio sólido para ellos, ¿no? Y en el versículo 1 de aquí mismo, ¿sí? Les dice que, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, debemos despojarnos. ¿Quiénes se deben despojar? Nosotros, ¿verdad? De todo el peso y el pecado que nos impide correr. O sea, lo que el autor, hace aquí es invitarlos a no ser espectadores, a correr la carrera, ¿sí? Es lo que está desarrollando en estos versículos, ¿sí? Sí. Así que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Él los anima a que corran la carrera, ¿sí? De la fe, que lo hagan con ánimo, ¿sí? Todo lo que él hizo en el capítulo 11 fue para decirle, bueno, así como ellos en el capítulo 11, también nosotros vamos a corramos de esta manera, ¿sí? O sea, no se trata nada más de ver como que otros corren y yo me quedo aquí nada más espectador, ¿sí? No se trata de eso, se trata de ser activo en esto, ¿sí? Ser inspirados por el testimonio de estos hombres. Yo recuerdo mucho que hace años, ¿no? Llevé a mi hijo Rubén, cuando estaba pequeño, a ver una carrera, ¿sí?
Y él, me acuerdo mucho, nos lo recordamos, que él fue muy motivado por estos corredores, ¿no? Por las personas que estaban corriendo. Y él me dijo, ¿no? Yo no quiero ver la carrera, quiero estar en la carrera, ¿no? Me acuerdo mucho de eso. ¿Sí? Y yo creo que aquí se aplica perfectamente. O sea, es como si dijésemos, yo no quiero solamente ver a los evangelistas allá que predican. Yo no solamente quiero escuchar historia de hombres que hacen proezas para Dios y que están allá sirviendo a Dios, ¿sí? Sino que yo también quiero hablar de mi fe también a mis vecinos, a la gente, ¿no? Yo no quiero solamente inspirarme en historias como las que hemos escuchado, ¿no? Como la historia, por ejemplo, el cuento de la historia, ¿no? del progreso del peregrino, ¿no? Y fascinarme con lo que está ahí escrito, sino que yo mismo soy un peregrino. ¿Que voy a dónde? ¿A dónde voy? ¿A dónde va? A la ciudad celestial, muy bien. ¿Sí? Yo debo correr esa carrera, ¿sí? Hacia la meta. Ahora, ¿cuál es la meta? Bueno, cuando me muera, ¿ok? Vamos a dejarlo bien claro ahí. Me voy a morir, como decía José Luis. ¿Cuántos saben que 100 de cada 100 personas se mueren? ¿Sí? Entonces me voy a morir, voy a llegar a la meta y voy a ir a la ciudad celestial que mi Dios me ha prometido. El autor lo que hace es escribirle a esos creyentes y los anima a ver cómo Jesús soportó con toda paciencia la aflicción, ¿sí? Cómo Él soportó con toda paciencia los ataques contra Él y cómo Él aprendió, cómo Él aprendió. Es un tema muy extenso, pero el día de ayer se comentaba con los maestros, ¿no? Al respecto. Y nos decían acerca de cómo Jesús nos representó, ¿no? Cómo Él asumió una humanidad para representarnos, ¿no? Y cómo Él llevó todos nuestros dolores, todos nuestros sufrimientos. Y por medio de esto, Él aprendió paciencia y la experimentó como hombre. Como hombre, Él aprendió. Qué tremendo. O sea, Dios es Dios, Dios todo lo sabe, amén. Jesús es Dios. Pero como hombre fue aprendiendo. Él se restringió, como lo veíamos, ¿no? en la reunión, ¿no? Se autorrestringió. Sí. Como hombre. Si alguien tiene alguna duda al respecto, al final lo podemos hablar, ¿ok? De manera que el autor lo que hace es animarlos a poner en él su mirada, como dice el versículo 2, si me ayudan ahí, por favor. Versículo 2, ¿no? Que debido a lo que estaban soportando, pues ellos estaban perdiendo de vista la fidelidad de Dios. Él les dice, puestos los ojos en el pastor. ¿Sí dice así? En casa de oración. No, dice, puestos los ojos en Jesús. Así es como debe caminar todo creyente. Ok, ellos no están, yo voy a poner mis ojos en Jesús, voy a llegar. Ok, ellos no lo están, yo lo voy a hacer porque mis ojos están puestos en Jesús. Muchas veces por esto es que nos metemos en tantos problemas, porque no tenemos los ojos puestos en Jesús. ¿Sí? Él los está animando, pongan sus ojos en Jesús. Él es nuestro ejemplo. Él aprendió todo, Él aprendió la paciencia, Él aprendió como hombre. ¿Sí? Los está animando. Es como Él hizo allá en Filipenses 1:6, como también los animó cuando les dijo que el que comenzó la obra en vosotros la llevará hasta la consumación, hasta el día de Cristo. ¿Se acuerdan? O sea, pongan los ojos en Jesús. Él empezó la obra, ¿sí? Aquí nos dice de manera similar, por lo tanto, vamos a fijar los ojos en Jesús. ¿Sí? Ahí es donde debe estar puesta nuestra mirada. Hay mucho que hablar al respecto. Vamos a leer de corrido y voy a hacer algún énfasis en algunas palabras y frases. Y al último trataremos de revisar, nos está ganando el tiempo. Pero dice Hebreos 12:3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué?
¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, versículo 10, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11 y último. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mucho de qué hablar aquí, mucho de qué hablar. Sí, pero vamos a ver algunas cosas. Creo que podríamos desgarrar toda una serie de temas partiendo de esta palabra, disciplina. Disciplina. ¿Sí? Lo que quiero revisar con ustedes o mencionarles es que muchas veces partimos de ella como temiendo lo peor, disciplina y ¿no? Sí, disciplina. ¿Cómo? ¿No? Es en automático, muchas veces lo tenemos así. ¿Sí? Suena como a desgracia, suena como a dolor. Un diccionario bíblico define la palabra disciplina como un diccionario bíblico. ¿Sí? Dice de esta palabra que es el entrenamiento correctivo en amor que lleva a la madurez y responsabilidad por parte de aquellos que lo experimentan. ¿Sí? En estos versículos que nosotros leímos vimos varias palabras que se repiten, ¿no? Hijos. ¿Cuál otra palabra se repite mucho? Disciplina, ¿verdad? Disciplina. ¿Ok? El Strong define disciplina, ¿sí? Como es la palabra paideia, ¿sí? Y habla de una tutoría, habla de educación, habla de un entrenamiento, ¿sí? Por implicación habla de disciplina, habla de instrucción, ¿sí? Y hay otra palabra que se deriva de ahí mismo y es paideuo, paideuo, ¿sí? Que esto habla de entrenar a un niño, ¿sí? Habla de educar, por implicación habla de disciplinar, habla de aprender, habla de castigar, habla de corregir, habla de castigo, habla de enseñar, ¿sí? Nosotros sabemos que por la historia, cuando se escribió esto, aún el templo de Herodes no había sido destruido. Esto pasó en 70 después de Cristo. ¿Sí? Pero ¿qué iba a pasar con estos creyentes? Ellos iban a ser perseguidos. ¿Sí? Ellos iban a padecer persecución por el imperio romano. El escritor lo que hace, o lo que les menciona, es que ellos aún no habían resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. En otras palabras, ellos aún no habían dado su vida, ¿sí? Pero lo harían. Pero lo harían, ¿sí? Ahora, ellos estaban experimentando desánimo, cansancio. ¿Cuántos se desaniman aquí y se cansan? ¿Cuántos? Nos desanimamos, ¿no? Nos cansamos, ¿sí? Bueno, esos hermanos también, ¿sí? No habían padecido aún la persecución, pero estaban desanimados, ¿sí? Estaban afligidos. No habían experimentado la hostilidad que Cristo experimentó, ¿sí? Y por esto el autor los anima a poner los ojos en Él, pero ellos ya estaban atravesando problemas. Mire, seguir a Cristo causa problemas. Seguir a Cristo causa problemas. Muchos, ¿sí? Muchos, y debemos estar dispuestos. De por sí estamos en un mundo caído y seguir a Cristo demanda cosas. ¿Sí? Demanda cosas. Bueno, esto causó en ellos un cansancio, una tensión, un desánimo, ¿sí? Una preocupación. Pero escuche, al grado de que quizá ellos pensaron de alguna manera, ¿pero qué pasa? ¿Es que Dios no me ama? ¿Es que Dios no me ama? O sea, si soy hijo, estoy siguiendo, pero ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Sí? Entonces, el autor lo que hace ahí en el versículo 5 y 6 es traerles a memoria lo que dice Proverbios 3, 11 y 12. Escucha cómo se lee la Nueva Traducción Viviente. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor.
Y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Mira, es como si el autor estuviera diciendo, todavía no han llegado al punto de entregar su vida y ya se olvidaron, ya se les fue, perdieron de vista, ¿sí? Aquellas palabras que Dios les habló como hijos, ¿sí? Bueno, antes que nada, mis amados, tenemos que entender que para el pueblo judío la disciplina era algo vital, ¿sí? No era como nuestra sociedad. La disciplina era algo vital, era algo fundamental, ¿sí? Él pasa a exhortarlos de que ellos habían olvidado las palabras de Dios, teniendo en poca estima la reprensión, ¿sí? Ellos estaban ajenos, no le estaban dando el valor a la disciplina del Señor como una señal de amor. Yo quiero que ahí ponga usted un botón. Es decir, ellos habían perdido de vista que la disciplina del Señor era una marca del amor de Dios. Lo habían olvidado, ¿sí? Cuando ellos lo que podían haber hecho era usar esta misma herramienta de la disciplina de Dios para recordar que eran amados por Dios en medio de todo este desánimo por el que estaban pasando, ¿sí? Okay. Era una señal de la disciplina de Dios. Ahora, hoy quizá yo ruego que tú salgas por esa puerta igual que yo, o por la puerta por la que vayas a salir, y te vayas con esto en tu corazón, que eres hijo de Dios. Pero no olvides lo que aprendes. No lo olvides, llévalo en tu corazón, no lo olvides, ¿sí? Yo ayer hablaba hablaba ayer con un muchacho, ¿no? Y este muchacho conoce mucha Biblia, mucha, es impresionante. O sea, me habla los textos los versículos de memoria, ¿no? Pero cuando hablamos de esto, ¿no? De la disciplina de Dios, de que si Dios no corrige a una persona, por más que esta persona diga que es un hijo, si no tiene las marcas, ¿sí? Si no hay una marca de que Dios lo está dirigiendo, que Dios lo está guiando, que Dios lo está disciplinando, bueno, esto dice que no es su hijo, ¿sí? Hay muchísimo de qué hablar, pero cada sufrimiento, cada prueba que atravesamos, cada cosa, iglesia, ¿sí? En nuestra vida como cristiano, Dios las usa para guiarnos, ¿sí? De manera que la disciplina es la marca insigne de un hijo de Dios. Muchas veces la varita, ¿sí? Ahora no solamente, ahorita voy rápido con esto, ¿sí? Yo quisiera hacerle meditar en esto. Piense un momento en esto. ¿No es el peor juicio de Dios hacia una persona que Dios la entregue a sus propias pasiones y que no tenga una disciplina de Dios? O sea, Dios los entrega, ¿sí? A sus propias pasiones, aquellos que rechazan voluntariamente a Dios. ¿Y qué pasa? Al Él abandonarlos a su propia mente, como nos dice Romanos 1, ¿sí? Ellos se van a encontrar de frente un día con el Señor, de frente, ¿sí? De frente. En aquel día Jesús va a mostrarse en gran manera por qué fue que le dijimos toda la vida que Él era nuestro abogado, ¿sí? Ningún juicio en nuestra contra va a tener valor porque su justicia o porque por su justicia somos inocentes, ¿amén? ¿Sí o no? Por su justicia somos inocentes. Pero escuche, todos, diga, todos necesitamos disciplina, todos, ¿sí? Necesitamos corrección. Mire, yo recuerdo que hace unos años, yo iba, 8 años exactamente, algunos se acuerdan, yo venía hacia un ensayo con el grupo de alabanza, algunos de aquí, ¿se acuerdan? Mi vida estaba siendo dirigida por Dios, y digo, no estoy diciendo que no lo esté ahora, ¿no? Pero yo recuerdo que fue algo, una etapa y etapas, ¿no? Muy intensa, ¿sí? Y yo venía hacia al ensayo de alabanza y bueno, varias cosas, ¿no? Incluso yo recibí una instrucción de parte de Dios de dejar mi trabajo, lo hice, ¿no? O sea, cosas, ¿no? Cosas que todos debemos de estar viviendo, amén, en comunión con Él, ¿ok? En esta etapa estaba siguiendo instrucciones y bueno, yo recuerdo que venía directo al ensayo y venía en una motocicleta
Y bueno, no recuerdo si llevaba casco o no. El punto es que me salió un perro, ¿sí? Y yo por tratar de esquivar el perro me encontré de frente con una camioneta estacionada, una Titán, ¿sí? Y bueno, historia larga hecha corta, terminé en el hospital, algunos fueron ahí a ayudarme, ¿no? Estuvieron ahí. Fue un golpe muy duro, perdí un par de dientes, hasta la raíz, ¿eh? Imagínense qué golpe. ¿No? Pues al perro no le pasó nada, oiga, nada. Así que aprendí un par de cosas en esa experiencia. Número uno, las camionetas Titán sí están bien sólidas, ¿sí? Número dos, esto me enseñó a depender más de Él, ¿sí? A depender de Él, ¿sí? Seguramente Él vio necesario corregirme, Él vio necesario disciplinarme, Él vio como algo bueno que eso sucediese. Al momento no entiendes lo que pasa, ¿sí? Pero dices, bueno, primero que nada estoy vivo. Yo me acuerdo que el paramédico dijo, de este golpe, como lo diste, muchos no se paran. O sea, estuvo fuerte, ¿sí? Ahora, él solamente sabe qué herramientas utiliza. En este caso fue un perro pulgoso y una Titán, ¿no? Pero escuche, yo prefiero encontrarme así de frente con una camioneta Titán, ¿no? Sabiendo que soy hijo y que a veces me voy a encontrar así de frente con disciplina de Dios, ¿sí? Sabiendo que si muero estoy con Él por su Hijo Jesucristo. Pero eso me hace pensar cuán terrible va a ser con aquellas personas que se encuentren de frente con el Dios terrible, ¿no? En una horrenda expectación de juicio, aquel que ha rechazado voluntariamente a Cristo, ¿sí? Debido a su incredulidad, a no poner su confianza en Jesús para el perdón de sus pecados. La disciplina de Dios es una evidencia del amor a sus hijos. Entre el versículo 5 y versículo 8 aquí de Hebreos, la palabra hijo se dice 6 veces. O sea, ¿será que el Espíritu Santo quiere decirnos algo? ¿No? ¿Será que Él quiere dejar algo en nuestra mente? Yo pienso que sí. Dios va a mostrar su disciplina o su amor o su fidelidad al disciplinarnos, al corregirnos, ¿sí? Cuando pecamos. Y fíjense, muchas veces Dios va a usar disciplina para que no pequemos, ¿sí? Vamos a ir rápido, por favor, a 2 Corintios 12:7. ¿Sí? Pero muchas veces Dios va a usar cosas o herramientas o métodos, si me permite, para evitarnos pecar, ¿sí? Y un par de cosas en estos versículos que vamos a leer. Pero es acerca del problema de orgullo. ¿Cuántos tenemos problema de orgullo? No, levante la mano, ¿no? Pero ¿cuántos tenemos problema de orgullo? ¿No? Tenemos problemas de orgullo, ¿sí? O tú eres de los que dicen, yo no, hermano, le voy a decir cómo lo vencí. ¿Sí? ¿Ya están ahí? 2 Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me bofetee, para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sí? Él dice, por lo cual me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, en persecuciones. Cuando veo que soy débil, soy fuerte en Él, ¿no? Mire, en múltiples ocasiones Pablo había recibido revelaciones, ¿no? En múltiples ocasiones Pablo había recibido muchas revelaciones. Era necesario, Dios así lo vio. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento no había sido escrito, ¿sí? Dios así lo vio. Impresionante. De hecho, ahí tengo un escrito de cuántas veces Dios se mostró revelación tras revelación tras revelación. Impresionante. Ahora, esto lo puso a Pablo en un grave riesgo. ¿Cuál cree que haya sido? ¿Cuál? El orgullo, ¿verdad? El orgullo, el del orgullo. El de enorgullecerse, el de enaltecerse, ¿verdad? Eso mismo, ¿no? Entonces, Dios le manda un mensajero de Satanás para que lo abofetee, ¿no? La palabra, bueno, habla de ángelos, no habla de un mensajero. El texto no nos dice cuál fue esto que él permitió, ¿no? Muchos dicen que fue un dolor en sus ojos, un problema que tenía en su vista, por otros textos que lo apoyan.
En algunas otras partes se cree que líderes religiosos habían sido influenciados, ¿sí? Porque es la palabra, habla de demonios, ¿no? Habían sido influenciados estos maestros por demonios y estaban siendo de influencia, valga la redundancia, a la iglesia en Corinto. Todo eso le pesaba en el corazón de Pablo, ¿sí? Él decía que estaba siendo abofeteado. Es lo que nosotros conocemos como esa estaca, ¿no? Esa espina, ¿no? Que traspasaba, ¿no? Su vida, ese dolor, ¿sí? Dice que le fue dado un aguijón, ¿no? Es un aguijón. Pero fíjese que dice que le fue dado, habla de un don, habla de un regalo, habla de que Dios le dio ese regalo. Fíjate, o sea, Dios usó esta dolencia o este conflicto que tenía constantemente con los maestros, falsos maestros, ¿sí? Para trabajar en su orgullo, para que no se enalteciera. ¿Tú ves ese tipo de disciplina que Dios puede permitir como un regalo de Dios? Pablo lo vio así. Pablo supo que esta disciplina lo llevó al final a bendecirlo, ¿sí? Fue al final para disciplinarlo, para bendecirlo, para que él pudiese depender de la fuerza de Dios a través de su debilidad. Quizá no nos guste la espina que Dios nos concede, quizá no nos guste la debilidad que Dios permite, pero es para bendecirnos, es parte de su disciplina. ¿Sí? Y aquí está el centro del mensaje, es que Dios no lo disciplinó con la intención de causarle un daño, iglesia. No lo hizo para hacerle un daño. ¿Sí? Tampoco lo hace con nosotros, siempre que Dios permite lo hace con un propósito, con un motivo, con la finalidad de que por medio de esta disciplina el poder de Dios se perfeccione en nosotros, ¿sí? En ti, en mí, en nuestras debilidades. Bueno, él robó 3 veces, Dios le dijo no, bástate mi gracia, ¿sí? Dios sabe qué llave utilizar, sabe qué pinza utilizar, sabe qué herramienta tomar para formarnos a la imagen de su Hijo, ¿sí? Somos hijos por medio de la adopción, amén. Somos hijos por medio de la adopción. Él nos trata como sus hijos, nos muestra amor y fidelidad al disciplinarnos, iglesia. Unos minutos más, por favor, le pido. Él azota al que recibe por hijo. Ahora, yo le quiero preguntar, en base a lo que hemos estudiado o avanzado, ¿cuántos de aquí son hijos? Bien, yo también soy hijo por la gracia de Dios, ¿sí? Bueno, Dios azota a todo el que recibe por hijo. Esto habla de latiguear de una manera severa, ¿no? ¿Sí? Pero la idea principal de lo que tiene es de instrucción. Habla de la educación de un niño, ¿sí? Es todo el paquete, habla de advertencia, de correcciones, de instrucciones, con la finalidad de cultivar valores, si me permite, cristianos en la vida de un niño, ¿sí? Instruirlos, eliminar de ellos el mal, ¿sí? De recibir instrucción. ¿Cuál iba a ser el medio que Dios iba a utilizar para que estos creyentes fueran disciplinados? La persecución. La persecución. Y es que el término disciplina primariamente habla de esto, mis amados, corrección, instrucción. La vara no es lo primero que utilizamos al corregir a nuestros hijos. No debe de ser así. Si ustedes específicamente, ¿no? Padre, madre, pero específicamente mamá, ¿qué es lo primero que sacas al disciplinar a tus hijos? La chancla, ¿eh? La chancla, ¿sí? No es de lo que está hablando la palabra. Imagínense si Dios fuese así, si Dios en cuanto pecamos nos disciplinara. Yo quiero hacer un punto nada más aquí. Dios no nos disciplina así, ¿correcto? Dios es paciente. Hay pecados que Él trata de inmediato y uno de ellos es la fornicación y el adulterio. ¿Sí? Sí. Pero imagínense que Dios, por los pecados que incurrimos, ¿no? Quitando estos dos, ¿no? Pero imagínense que Dios nos diera la vara enseguida en cuanto pecamos. Que por ejemplo yo fui grosero con José Luis y Dios me latigueara enseguida. Imagínense, llegaremos aquí como el tigre Toño, ¿no? Todos rayados,
¿sí? Puros latigazos. Pero la palabra no habla de esto, ¿sí? O sea, todos los que son hijos, sin excepción, son disciplinados. Thomas Brooks, Thomas Brooks dijo, las correcciones de Dios son nuestras instrucciones, sus azotes nuestras lecciones, sus flagelos nuestros maestros, sus castigos nuestra publicidad. Y para notar esto, tanto los hebreos como los griegos expresaron el castigo y la enseñanza mediante la misma y única palabra, paideia, porque la instrucción es el verdadero fin de la corrección. Mire, mi amado hermano, usted como padre debe disciplinar a su hijo. ¿Sí? Debe disciplinar a su hijo, pero antes debe tratar con él. Escúchenme, padres, por favor. Nos vemos una vez a la semana, así que le pido unos minutos más. ¿Sí? Más si usted no va a las reuniones de Zoom. ¿Sí? Y Dios lo va a disciplinar. Pero disciplinar a un hijo, ¿sí? Es tratar con él, tratar el asunto, estar seguro que entendió, ¿sí? Lo que yo le estoy enseñando. A ver, hijo, esto se hace así, ¿ok? Y practicarlo, enseñarle durante años, estar con él años y años y años enseñándole, repitiéndole, ¿sí? Ahora, si yo lo que encuentro en él es una necedad, es decir, ya te lo enseñé, yo debo asegurarme de dos cosas. Primero que nada, que él me ha entendido. ¿Sí? ¿Sí o no? Que él me ha entendido. Sí. O sea, y segundo, que es capaz de hacerlo, ¿no? O sea, que puede hacerlo. ¿Sí? Pero si ya yo veo que hay una necedad, o sea, yo veo que lo puedes hacer y te lo he dicho y lo has hecho, y aquí veo que estás siendo necio propiamente. Bueno, ahí ya pasamos a un segundo plano, ¿no? Proverbios 22:1 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Remedio, la vara de la corrección la alejará de él. ¿Ve por qué Dios tiene que darnos la vara? Porque hay necedad, ¿no? ¿Cuántos de aquí son muchachos? Amén. Pero, o sea, la verdad es que incurrimos en muchas necedades. Dios tiene que darnos la vara, ¿sí? Porque nos ama y nos cela. Vamos a hablar después del celo de Dios. Él no nos comparte, tampoco nos comparte con la necedad, ¿sí? Él es ampliamente y sobrenaturalmente paciente, ¿sí? Y todo lo que Él es fidelidad. Él es absolutamente y totalmente fiel, ¿sí? Y por eso debemos de alabarle. Dice, si soportas la disciplina, Dios te ama Dios te trata como a hijo. Porque ¿quién es aquel a quien Dios no disciplina? Aquí hay una condicionante. Número uno, si soportamos la disciplina, ¿sí? Es porque somos hijos. Si soportamos la disciplina es porque somos hijos. Es porque, y si soportamos y permanecemos es porque Él nos ayuda a permanecer, ¿sí? El tema es bien amplio, sería otro tema hablar de la perseverancia de los santos, pero si yo persevero es porque Él me ayuda a perseverar. Yo persevero porque Él me hace perseverar. Amén. Ahora, si soy hijo, voy a perseverar, ¿no? ¿Okay? Siempre es por su poder. Pero de manera regular, de esto estoy hablando, bajo un contexto bíblico, ¿no? Pero ¿por qué disciplinas a tu hijo? ¿Por qué lo corriges? ¿No es por su bien? ¿Sí o no? Lo disciplinas por su bien, ¿sí? Bueno, también Dios lo hace por su bien. Es bien triste ver cómo la iglesia hoy en día no cree esto. Lo dice, pero no lo cree, ¿sí? Si creyésemos verdaderamente, nos dejaríamos moldear de Él o por Él. Si soportaras la disciplina o soportáramos la disciplina en vez de darle la vuelta, muchas veces los tratos de Dios serían más rápidos. Vas a pasar por ello sí o sí, hermano, hermana. Vas a pasar por ello. Yo también. ¿Sí? Pero a veces Él quiere tratarte en medio de alguna situación y ¿qué hacemos? Buscamos la salida de volada. ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Qué botones aprieto? Tut, 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 ¿no? Y ya me salgo de esta situación. El asunto es que Dios va a volver a tratar con ellos después, más adelante. Y vas a seguir ahí, y vas a seguir ahí. ¿Sí? En vez de preguntarle a Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Me estás queriendo instruir con esto? Sí. ¿Y qué va a pasar? La próxima vez Él va a usar herramientas más instructivas que van a ser más dolorosas. Así va a ser. Pasas por ahí, no está bonito, pero a veces tienes que aguantar, esperar, como dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que tu fe
produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. En otras palabras, aguanta, mi brother. Aguanta, hermana. Espera en esa disciplina que estás teniendo. Espera. ¿Sí? Dios va a formarte en medio de esa prueba, en medio de esa etapa, en medio de esa situación. Te va a sacar con una cabalidad, con una madurez. ¿Sí? Si te dejas sin disciplina, eres entonces bastardo. No, o sea, es una palabra fuerte, pero está ahí. ¿Estás de acuerdo? El pastor MacArthur habla de ello y habla de los niños que nacían de esclavos o por medio de concubinas, en referencia directa a Agar o a Ismael, ¿sí? Un hijo ilegítimo. ¿Sí? Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Cómo no obedeceremos mucho más al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Mira, nuestros padres nos disciplinaban como entendían, ¿sí o no? Hacían lo que podían, ¿no? Yo recibí buena instrucción, gracias a Dios. Yo estoy bien agradecido con esto, ¿sí? Pero como podían lo hacían, ¿no? A veces con la chancla, a veces con el cable de la lavadora, ¿no? A veces con el gancho de ropa, ¿no? Ustedes cojan la herramienta que usaban, ¿no? Pero obviamente no estábamos diciendo que estos instrumentos de tortura, ¿no? Fueran la herramienta correcta, pero lo que debemos de entender es que lo hacían para nuestro bien, como entendían, ¿no? Se interesaban en nosotros, ¿sí? Ahora aquí habla de obedecer a Dios es respetarlo. O sea, a ellos los venerábamos, a Dios debemos de obedecerlo. ¿Por qué? Porque habla, es como, específicamente habla del Padre de mi espíritu. Cuando dice el Padre de nuestro espíritu, es el Padre de mi espíritu, ¿sí? Dios es el autor, en Él se origina todo espíritu, todo espíritu. El hombre está dentro de un cuerpo humano, ese cuerpo humano es el vehículo, pero el espíritu pertenece a Dios, es quien lo hace, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, lo más coherente es que yo deba decir, bueno, ¿no será lo más coherente obedecer a Él en quien se origina todo espíritu? ¿Cómo no? Además, al hacer esto, iglesia, vas a gozar de una plenitud de vida en toda su expresión. Proverbios 3:1-2 dice, hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado, guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. ¿Sí? Fíjese, por favor, yo sé que está alargado un poquito más, pero es necesario. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, por pocos días. Solamente tienes pocos días para disciplinar a tus hijos. Tienes un poco de la infancia y la juventud, o bueno, la infancia y poco de la juventud. Pocos días. Tienes pocos días para enseñarles. ¿Sí? Okay. Ellos, los padres, lo hacían como bien les parecía. Dios es perfecto, Dios nos disciplina como hijos para que participemos de su santidad. Ese es el propósito de la disciplina, ya, vamos acabando. ¿Sí? El propósito es que participemos de su santidad. ¿Sí? No es que participes de casa de oración, es que participemos de su santidad. Mis amados, sin santidad nadie lo va a ver. Nadie en esta sala sin santidad lo verá. Dios nos ama tanto que nos tiene que purificar y limpiar. Por eso te dije que dejaras ese canto al último. Purifícame, purifícame, nos es necesario. Nos es necesario ser purificados, limpiados. Por eso es el peso, purifícame, Dios te dice, amén. En Cristo, todas sus promesas son sí, amén, ¿no? Amén. Purifícame, amén. Te voy a limpiar, te dice el Señor. Él tiene que limpiarnos, Él no puede ir en contra de sí mismo. Si hemos de estar con Él, y esto lo digo asegurándolo, por la obra de Cristo, porque sí estaremos con Él, por medio de Cristo, amén. Tendremos que ser instruidos en santidad. Y la santidad, como dice el comentario de MacDonald, nunca va a ser producido fuera de la escuela de la santidad. Nunca. Mire, un hombre predicador británico llamado John Henry Jovett escribió, el propósito de la disciplina de Dios no es sancionador, sino creativo. Él disciplina para que participemos de su santidad. ¿Sí? Esta frase para que participemos tiene una dirección
Y la dirección va hacia una vida purificada, hermoseada. El fuego que se enciende no es una hoguera ardiendo de manera indiscriminada y sin dirección, consumiendo cosas preciosas. Es como un fuego de afinador. Y el afinador con A mayúscula se sienta a su lado y con firmeza, paciencia y bondad está sacando santidad de descuido, estabilidad de debilidad. ¿Sí? Dios está siempre creando en nosotros, aun cuando Él use los medios más oscuros de la gracia. Está produciendo los frutos y flores del Espíritu. Su amor está siempre en busca de cosas cautivadoras. Cierra la cita. ¿Sí? Él puede usar los métodos más severos. Job es un claro ejemplo de ello. ¿Sí? Pronto vamos a escuchar de ello, ¿no? Él sufrió grandemente, pero después tuvo una bendición sin precedentes. ¿Sí? Él dijo primero, de oídas te había oído, y luego dijo, mis ojos te ven. Ya no te veo con los ojos naturales, ya no hay una refracción de la luz, ya puedo ver tu santidad, puedo ver quién tú eres. Ahora, ninguna disciplina causa gozo, ¿vea que no? Unos minutos, ya estamos terminando. Ninguna disciplina causa gozo, es dolorosa. Carlos Spurgeon escribió, me temo que toda la gracia que he sacado de mis tiempos de comodidad y holgura y de felicidad podrían caber sobre una monedita. Pero el bien que he recibido por mis dolores, penas y aflicciones es en verdad incalculable. ¿Cuánto no debo al martillo y al yunque, al fuego y a la lima? La aflicción es la mejor pieza de mobiliario en mi casa, dijo. Yo conozco hombres que han sido afligidos por Dios, hombres que los he visto llorar por la disciplina de Dios y son hombres de una pieza, íntegros, sólidos, una riqueza para la iglesia. ¿Sí? Y es inconfundible que la mano de Dios está sobre ellos. Al igual que ellos, al igual que el Charles Spurgeon, al igual que Job, al igual que Josué, al igual que David y Noé, y entre otros que pudimos hablar esta mañana, nos dan testimonio de que nuestro Padre es fiel. Nuestro Dios es fiel y que también es fiel al disciplinarnos para que participemos de su santidad. Dios nos ha llamado, invitado a tener parte de su santidad. Y la palabra, ya para terminar, es renueven las fuerzas de sus manos cansadas, fortalezcan sus rodillas debilitadas. ¿Sí? Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. O sea, el escritor lo que hace es volver al inicio de lo que estaba hablando en Hebreos, a la carrera de la fe. ¿Sí? Ellos estaban temblando. ¿Por qué? Porque estaban cansados. ¿Cuántos de aquí se han cansado en ese caminar al Señor? No quiero llevar hacia las emociones esto. La guitarra podemos hacerlo sin música. ¿Sí? Pero te cansa a veces, ¿no? Te cansa, te afligen, cosas. ¿Sí? Y lo que hace es usar esta imagen de la persona que está en la carrera, cómo después termina como temblando, como cansado por esa carrera, ¿no? Pero le dice, sacúdete, adelante, avanza hacia adelante. Tu salvación está más cerca que cuando creíste, iglesia. ¿Por qué no te pones de pie, iglesia? Él quiere que como legítimos corredores, ¿sí? Disciplinados, ¿sí? Aunque estemos cansados, que recuerdes el entrenamiento, ¿no? Es como si tu general te estuviera diciendo atrás, recuerda el entrenamiento, recuérdalo. Cuando estás en tiempos difíciles, tu Padre te está disciplinando para que participes de su santidad porque te ama. Porque te ama. A veces va a ser cansado, a veces vamos de pura bajadita. Y es sencillo, ¿no? Y a veces vamos de subidita. Es más difícil. Cansan, duelen las piernas. ¿Sí? A veces el aire te falta. Y entonces puedes pedir su fuerza, ¿no? ¿Por qué no levantas tus manos y le dices, Padre, dame fuerza,
Yo quiero allanar el camino para otros, hermanos. Que ellos vean que debido a tu fidelidad al disciplinarme, al enseñarme, bueno, eres Dios fiel. El que viene atrás de mí pueda decir, oh, mírate, el Dios es fiel. Dios es fiel. Qué maravilloso privilegio poder allanar el camino a otros, hermanos. Y que tú puedas escuchar esa voz de Dios diciendo, siempre te ayudaré. ¿Sí? Siempre te ayudaré. Cuando vas de subidita, escucha a Dios diciendo, siempre te voy a ayudar. Y cuando vas de bajadita, ten mucho cuidado, porque ahí es donde más peligroso está. Cuando todo parece calmado, ten cuidado ahí, a que no pierdas la dependencia en tu Dios. Ten cuidado en esos momentos. Depende de su disciplina. Que tu temor de Dios no falte en ti. Y si ha pasado, mi amado, mi amada, arrepiéntete esta mañana. Dile, vuélvete a Dios. Vuélvete, dile, Señor, Padre, ha faltado el temor en mi corazón. Corrige tú antes de que Él te corrija. O sea, corrijamos antes de que Él venga. Por sí nos va a disciplinar. Lo va a hacer porque nos ama, sí o sí. Corrige, corrijamos. Si de por sí nos van a dar la varita, seamos dóciles, moldeables. Dios, queremos ser moldeables. Dios, tú prometiste, tú dijiste en tu palabra y nos apoyamos en tu promesa. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos tuyos por medio de Cristo. Hay una vida que está formándose en nosotros a la imagen de tu Hijo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con tu Hijo, si es que padecemos juntamente con Él. Que podamos soportar la disciplina, Padre, con voluntad, con un corazón, dando gracias, siendo dirigidos por ti, sabiendo que estamos yendo hacia tu trono a ver tu santidad. Purifícanos, Dios. Santifícanos. Derriba esos argumentos que nos permiten ver de una manera errada tu fidelidad. Y que tu palabra sea establecida, tu palabra fiel. Porque tú has determinado que participemos de tu santidad. Que juntamente con Cristo seamos glorificados. Forma tu carácter en nosotros, Dios. Tú sabes qué herramienta usar. Danos tu gracia, Señor. Danos tu gracia. Tu gracia nos es suficiente. Dile unos segundos más, Señor, purifícame. Yo quizá he sido un hijo rebelde. Quizá he estado siendo tan torpe, Señor. Pero transfórmame, por favor. Yo no quiero ser desobediente. Yo quiero ser moldeable. Perdóname, yo no he visto el propósito, pero ahora lo veo. Fórmame. Yo sé que tú quieres instruirme, corregirme, porque me amas. Porque me amas. Tú disciplinas a tus hijos. Muchas gracias, Dios. Gracias por habernos adoptado y habernos injertado en la familia. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por tu palabra y por favor ancla esto en nuestros corazones. Que esta sea una base sólida siempre en nuestras vidas para dirigirnos, para conducirnos, Dios. Temor tuyo en obediencia a tu nombre. Muchas gracias por Cristo, Señor. Gracias por medio de Cristo, porque por medio de Cristo hoy estamos aquí. Gracias, Señor. Te bendecimos. Te damos